Bienvenidos, bienvenidas, Erev Tov, Shavua Tov, Besorot Tovot, que tengamos, que Kadosh Baruj Hu nos envíe el consuelo en última instancia para estas instancias que vive el Estado de Israel en toda su dimensión, porque el duelo nacional que se recordó ayer involucra uno de los escenarios más dramáticos de la existencia de estos 73 años. Y porque muchas vidas se fueron a lo largo de 73 años, casi 24.000, en guerra. Pero lo del Agua Omar no fue una batalla, no fue una guerra. Fue tal vez algo insólitamente trabajado horriblemente mal por los seres humanos. Y bueno, eso es parte de lo que nos queda hoy por resolver y esperemos que se eche un haz de luz demasiado y más concreto, más allá de los designios del Kadosh Baruj Hu. Yo no, personalmente no comulgo a ese nivel con aquellos que parecen saber lo que Kadosh Baruj Hu hace. Nisterad Arkina Hashem. Así dice el Pasuk, mis caminos, los caminos de Dios me son ocultos. Pero hay Rabbanim que se encargan de decir, esto es una Gezerá del Shammai, esto fue decretado en los cielos, y realmente nadie de nosotros quisiera pasar por una realidad como tal. Pero bueno, en bendita memoria de todos aquellos que murieron trágicamente en un día de fiesta, 45, en principio esperemos que no sean más, y que, bueno, que tengamos el consuelo de la nación del Estado de Israel y poder trocar todas estas grandes separaciones que a veces ocurren en tiempos electorales en una verdadera unidad. Yahad, Shivtei Israel. Por eso el Mesías se llama David ben Ishai, no solamente porque Ishai era el padre de David, sino porque Ishai, Yud, Shin, Yud, nada más y nada menos, es una sigla, quiere decir Yahad Shivtei Israel. Yahad están juntas las tribus de Israel. Esperemos que eso sea el escenario. Muy bienvenidos a nuestro Shiur de Shmona Pratim. Eh, Nos disculpamos a veces por las ausencias, pero realmente hoy es un día en que recuperé prácticamente la normalidad, se puede decir así, de la voz, y la tos ha cedido prácticamente. Una semana difícil, la que se pasa a veces en estados virales o alérgicos. Muy bienvenidos entonces, vamos a estudiar nuestro Sheur para el Refuah Shlema. Yo lo voy a pedir por un joven papá que después de la segunda vacuna del corona recibió una alteración muy grave en el tejido meningio. Netanel Moshe ben Simón Simcha, el hijo de mi querido Rab Abraham Ojayón, gran amigo de la tarea del Giur, así que esperemos eventualmente para una tarea como tan noble que hace su papá, esperemos que Kadosh Baruj Hu le envíe el refuah shlema. Bueno, el capítulo octavo que empezamos a estudiar, el Rambam hablaba acerca de lo que representa la condición natural del hombre, la disposición natural, y lo cual lo hemos estudiado, y después hablaba de la falacia del determinismo, aquellas tendencias que dicen que el ser humano es así o asá. No hay forma de que pueda liberarse de todo eso. Entonces, el Rambam, por supuesto, en este caso, habla del libre albedrío y se refiere al determinismo como una completa mentira. Y entonces vamos a analizar junto con él lo que ya empezamos, que es el libre albedrío. En hebreo, libre albedrío se dice Hofesh Bejirá. Es una palabra
muy interesante. Hofesh, que quiere decir libertad. Bejirá es de elección. Hofesh Bejirá. El libre albedrío no es un tema menor y este capítulo, el octavo, es uno de los capítulos más extensos en los Shmona Prakim, tal vez porque sea el final de este libro. Así que gracias por acompañarnos una vez más y que Kadosh Baruj Hu les envíe refugios a todas las personas que ustedes han pedido también y que nosotros pedimos constantemente por ellas. La verdad, cuando termino de hablar del determinismo, consiste en que los actos de los seres humanos, dice el Rambam, dependen únicamente de él. Dependen únicamente de quién, del ser humano. Sí, sí. Si quiere puede actuar, si quiere puede no actuar, pero sin determinismo ni obligación al respecto. Tengamos en cuenta esto, por favor, porque Rambam es muy constante en lo que sostiene. Por lo tanto, es apropiado encomendar al ser humano eso que a Kadosh Baruj Hu parecería ser una contraindicación al libre albedrío. Re'e natati lefaneja ayom, ahaim beatov, amavet bearra, ubajarta bajaim. Mira, he puesto delante de ti hoy la vida y lo bueno, y la muerte y lo malo. Y a Kadosh Baruj Hu parece ser que le dice al ser humano, no hay otra alternativa que es escoger la vida. Ubajarta bajaim. Una hermosa expresión. ¿Qué quiere decir? ¿Que él me está obligando? No. Kadosh Baruj Hu primero dice, me puso la vida, lo bueno, la muerte, lo malo. Yo soy el encargado de poder definir, pero él, como buen padre celestial, me está sugiriendo que mi camino, que mi trayecto, yo pueda hacer una buena elección. Lo que él me dice es, bajarta bajarim. La vida es lo esencial. Y por supuesto que la vida contiene todos los demás aspectos. Lo bueno, lo malo, la muerte. Todo existe en este proceso. Porque no hay nada que eventualmente de lo que creó el Kadosh Baruj Hu, Yotzer Or Ubore Hoshech, crea la luz y también la oscuridad. ¿Alguien va a decir que la oscuridad es mala? No, es parte de una esencia del tiempo creado por Akadosh Baruj Hu. Bore Yomam Balaila, creador del día y la noche, ¿no es cierto? Golel Or mi pene Hoshech, que envuelve la oscuridad, la luz a partir de la oscuridad. Esta es la tefilá que acabamos de hacer en la versión de Arbit aquí en Israel. Muy bien. Entonces el hombre cuando puede escuchar su voz, perdón, de conciencia, se da cuenta de que el llamado del Boré Olam es Ubajarta Bajaim. De tal modo, dice Rambam, fue entregado el libre albedrío a nosotros, de donde se desprende el castigo para el transgresor y la retribución para el disciplinado. Entonces, a partir del libre albedrío, se da otro de los principios vitales que el Rambam enumera entre los 13 principios que lo mencionamos aquí, que es la retribución y el castigo, que es Sahar Baonesh. Quiere decir, existe en el mundo un Dios retributivo y también existe un Dios que castiga, aunque no me guste. Pero yo tengo que entender que de acuerdo a mi elección, tendré entonces Sahar. Entonces, Gomel Leish Hasid Kemif Alo. Lo cantamos en el Igdal todos los viernes. Akadosh Baruj Hu retribuye al hombre bueno según su bondad. Notenle Rasha Ra'a que Rish'ato. El Kadosh Baruj Hu le da al malvado el mal de acuerdo a su maldad. Y eso representa el castigo para el transgresor y la retribución para el disciplinado. Que uno dice, y yo preferiría que eso no exista, entonces no podemos vivir ni siquiera bajo un manto de ley, de justicia. No tendríamos ni siquiera
sensación de lo que debe ser la justicia. Y yo confío y creo en ese Dios de mi Padre, Ze Eli Be'anveu, este es mi Dios y lo enalteceré, Elohe Avi, Dios de mi Padre. Yo creo en el Dios de mi Padre, el Dios de mi Padre que me enseñó que en esta vida existe también el bien y el mal. Y a partir de allí existe esto que el Rambam sostiene, anima a mí be'emunah shlema. Yo creo con fe completa que Shakadosh Baruj Hu Barak Shemo, que el Todopoderoso, bendito sea su nombre, castiga a los transgresores de su voluntad, así como también suele dar recompensa a los hacedores de su voluntad. Entonces, Veaya im Shamo atishmeu, nos dice el Shema Israel, que leemos 2 veces al día, a la mañana y a la noche. Im Shamo atishmeu, sí habréis de escuchar mis preceptos, mis palabras, habrá bendición. De Lotishmeu, pero si no vamos a escuchar, habrá todo lo contrario. Esto es la esencia del Shema Israel. Y esto no es para que la persona diga, uy, tengo que tener miedo. No, lo que tiene que tener es sensibilidad. Por lo tanto, dice el Rambam, es obligatorio el estudio y la enseñanza. Esto es muy importante. Ustedes han de enseñar a sus hijos, Beshinantam Levaneja, Bedibar Tavam, Shema Israel, y has de hablar en ellas. Beshipteja bebeteja, cuando estés sentado en tu casa. Derechteja baderech, cuando andes por el camino. Beshochbeja, cuando te acuestes. Bekumeja, cuando te levantes. Quiere decir que la Torah de Akadosh Baruj Hu y sus mitzvot forman parte de mi cotidianeidad. No son islas que tienen durante el año mi conducta religiosa, comillas, ¿no? Mi conducta es de todos los días. Mi conducta es de todas las horas. No puedo ser una persona cuando estoy contigo y otra persona cuando no estoy. Por supuesto que el hombre tiene que conocerse mucho a sí mismo y tiene que tratar de reconocerse a sí mismo y saber dónde están sus limitaciones. Y cuando logra el hombre conocer sus limitaciones, es ahí cuando aparece la posibilidad de ser un docente, un maestro, un referente. Pero la referencia primera es ¿a quién? Beshinantam Levaneja. La referencia primera es enseñarle a tus hijos. Pedibar Tabam. Y después que eso forme parte de tu capacidad cotidiana de tu palabra. ¿Dónde? En tu hábitat. Beshipteja bebeteja. En tu casa no se hay que dar las cosas por sobreentendidas, dice el Shema. Y por supuesto que tu casa será el escenario vital para lo que sigue. Belejteja baderech. Cuando tú te vayas por el camino. Mis hijos, Baruch Hashem, ya han construido sus propios hogares. Creo que a lo largo de la vida que les tocó vivir en su hogar, Beshinantable Baneja se dio, Bedibar Tabam también se dio, Beshimteja Bebeiteja se cumplió. Y ahora cada uno de ellos dice Belesteja Badele. Cada uno está en su camino, su familia, sus casas, sus hijos. Beshochbeja, Bekumeja, en todo el tiempo. Y por eso nos dice, llamó Moshe a todo Israel, les dijo, Shema Israel, Jukim Mishpatim, escucha Israel los decretos y los juicios que yo te he declarado en tus oídos hoy. Las enseñarán y cuidarán de hacerlo. De Barim, por supuesto. Y ahora seguimos. Bien, si hay alguna pregunta, por supuesto, están en condiciones de preguntarme con mucho gusto, no hay ningún problema. Si no tengan
ningún tipo de empacho o de vergüenza o pena, como le dicen en Colombia, en caso de que necesiten consultarnos o preguntarnos. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Junto con todo lo que conlleve el estudio y la costumbre en los preceptos, miren cómo el Rambam lo escribe, ¿no? El estudio y la costumbre en los preceptos. Lo voy acostumbrando. Voy haciendo de mi vida algo cotidiano. También son obligatorias todas las preparaciones, como está escrito en la Sagrada Torá. Quiere decir, el Rambam aquí me habla de todo lo que yo también tengo que cuidar y no solamente dejar al azar. Veamos. La Sagrada Torá dice en Devarim, cuando construyas una casa, harás una baranda, ma'aké, para tu techo o para tu azotea, vamos a poner. Y así no pondrás sangre en tu casa. Sangre quiere decir, no vas a poner un peligro de vida en tu casa. ¿Por qué? Y Pola no fe, porque puede caerse alguien de él. Es decir, de repente la Sagrada Torá está hablando aquí de una mitzvah que se llama en hebreo ma'aké. Ma'aké. ¿Qué quiere decir? Ma'aké significa que debo construir eventualmente, si yo tengo una azotea, tengo que tener lo que se llama un ma'aké en la azotea. Ah, perdón. Quería escribirlo aquí, pero se ve que no me deja. Entonces, voy a ponerlo aquí. Un minutito. Ahora sí. Entonces aquí me está hablando de lo que se llama mitzvat ma'ake. Mitzvat ma'ake. Mitzvat ma'ake. El ma'ake significa, para los que ya lo han tomado en el hebreo, ma'ake significa que si yo tengo una azotea, tengo que poner una baranda, un cerco perimetral en la azotea para que nadie se caiga. Lo mismo, si vivo en una casa que es un penthouse o un dúplex que tiene 2 pisos y tengo que subir por una escalera a mi dormitorio o a los dormitorios de los niños o al baño de visitas, lo que fuera, la escalera tiene que estar bordeada de un ma'aké. No puedo decir, no va a pasar nada, ¿no? Porque también son obligatorias todas las ajanot, dice el Rambam. Y entonces, ¿cómo sigue? Sigue la Sagrada Torá y nos sigue explicando el Rambam. Otro ejemplo, en Devarim. Hablarán los policías, los shotrim, al pueblo diciéndole, el hombre que construyó una casa nueva y aún no la ha inaugurado, que se vaya y vuelva a su casa para que no muera en la guerra y suceda que otro hombre la inaugure. Interesante. ¿Qué me está hablando aquí? Está hablando de otro escenario. Está hablando de un escenario en el cual el Cohen Gadol, antes de una guerra, a ese ejército de hombres que habrían de poner lo mejor de sí para ir a luchar en la conquista de la tierra, hablan aquí de la persona que construyó Bait Hadash, de lo Hanajó, la Hanoch Bait, inaugurar la casa. Se llama Hanukat Abayit, de ahí nace el concepto de Hanukat Abayit. La Torá sagrada dice, Kadosh Baruj Hu, que se vaya y que se vuelva a su casa. No hay alternativa. ¿Por qué? Porque puede pasar que se muera en la guerra y entonces otra persona lo inaugure. Quiere decir, está hablando obviamente la Sagrada Torá de que no existe la infalibilidad en el ser humano. Y si yo dejo abierta mi azotea, puede ocurrir una desgracia. Y si una persona construyó una casa nueva y no la inauguró, tiene que quedarse. Más adelante, más atrás, perdón, en el libro de Shemot,
Habla acerca de la persona de la cual yo he tomado una prenda. Una persona que me pidió dinero, que no tiene cómo devolvérmela. Y yo he tomado algo de su ropa como una prenda de vestir hasta el momento que él me devuelva el dinero. Perashat Mishpatim. ¿Qué dice la Sagrada Torá? La Sagrada Torá dice, porque esta es su única ropa, el traje con el que se cubre, quiere decir, el ropaje con que se cubre, ¿no? Entonces, ¿en qué se recostará? Quiere decir, es muy, muy triste, pero muy real también la versión que la Sagrada Torá nos pone aquí, eventualmente, y dice, ¿cómo se va a acostar? Desnudo, sin ropa, a la intemperie, frío. Ocurrirá que cuando me ruegue, le escucharé, porque soy compasivo. Hanun Ani. O sea, pasamos de una baranda a el soldado que tiene que volver a su casa, al pobre que le tengo que devolver su ropa a la noche. La puedo tener como prenda durante el día, pero en la noche se la tengo que devolver. También dice el libro de Devarim, no destruirá al molino y a su rueda, porque está destruyendo la subsistencia de un alma. Y todos estos ejemplos, ¿para qué lo trae el Rambam? Y muchos otros ejemplos están escritos en la Torá y en los libros de los profetas sobre este tema, es decir, todo lo que representa la preparación. Prepararse quiere decir ajaná. Lo que encontramos entre los sabios, dice el Rambam de bendita memoria, cuando declara, todo depende de Hashem fuera del temor a Hashem. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta es una frase muy conocida, muy sabida, donde los Jajamim dijeron algo muy simple y muy contundente. ¿Qué dijeron? Dijeron, Hakol bide Shamayim, Chutz, perdón, puse Chutz Me'irat Shamayim. Y estos son ejemplos que es muy difícil tener que ayudarnos a entender. No porque es difícil, sino que es muy interesante. Que hay algo que Kadosh Baruj Hu no puede hacer por nosotros. Acá tengo un ejemplo. Akol bidei Shamayim, todo está en manos de Hashem. Todo depende de él. Pero hay algo que no depende de él. El temor a Hashem. El temor a Hashem, Irat Shamayim, y es este concepto, no depende de Kadosh Baruj Hu. Eso depende exclusivamente de nosotros. Nosotros tenemos que generar dentro de nosotros la usina de Irat Shamayim. A Kadosh Baruj Hu le podemos pedir a él todo. Parnasá, buen sustento, curación de las enfermedades, que nos lleve por el camino del bien, etc. Todo está bien. Pero nadie le puede pedir a Kadosh Baruj Hu Irat Shamayim. No le podemos dar, no le podemos pedir Irat Shamayim, temor a Dios. Es correcto, dice Rambam, y coincidente con lo que ya aclaramos. Solo que muchos hombres suelen equivocarse y pensar sobre alguna de las conductas humanas sobre las que hay libre albedrío, que está determinado a realizarlas. Por ejemplo, casarse con cierta persona o que cierto dinero caiga en sus manos por robo. Estas cosas no son así, dice Rambam. Y lo aclara. El tema, dice Rambam, que alguien está determinado a casarse con cierta persona, no es correcto, ya que una mujer que alguien despose debe ser adquirida con un contrato matrimonial. Y ese contrato matrimonial, contrato, es un contrato económico, como le explicamos a todos los novios. Se llama ketubá, pero a su vez tiene que desposarla con un enlace, quiere decir con un compromiso nupcial, que se llama kiddushin. Entonces, estará permitida, ya que la desposó,
para la reproducción, en este caso se casa con ella para verse continuado, dice el Rambam, lo que es un precepto, la mitzvah de Perú Urrebú, Ajón, o sea, el mundo de la creación. Akadosh Baruj Hu, ¿qué le dijo al hombre? Perú Urrebú, Urrebú, perdón. Perú Urrebú. Ustedes dicen, ¿solo para eso? No, no, créanme que no. Pero esta es la base de cualquier matrimonio. La idea de poder reproducirnos, Baruch Hashem. La idea de poder que nuestros hijos nos continúen. Esa es la tarea. Si alguien quiere saber algo más de lo que representa la vida matrimonial, bueno, tenemos un excelente libro que hemos traducido dentro de la serie de Pninei Halajá, que es Simchat Habayit Ubirkato, la alegría del hogar y su bendición. Solamente para parejas casadas, no para solteros, ni siquiera para novios. Es un libro que está en internet, ustedes lo pueden abrir, lo pueden estudiar, sin sonrojarse, porque Rab Melamed ha hecho una obra fantástica, donde ha puesto los puntos sobre las sillas, como se dice, lo que representa el concepto de la reproducción, por supuesto, que es una mitzvah esencial. La Torah lo dice en el libro de Bereshit, Perú Urrebú, Umileu et haaretz bekivshua. Pero a su vez, Hashem dice, no determina la realización de un precepto. O sea que verdaderamente cuando nos casamos es porque lo elegimos nosotros. Él no me dijo que tengo que hacerlo, o sea, no determina la realización de ese precepto. Por otro lado, si se presenta algo prohibido en este enlace, será un pecado y Hashem no determina cometer un pecado. O sea, si hay algo que no se puede hacer en esa unión, eso es una elección mía. Hashem no lo determinó tampoco. O sea que ese determinismo no existe. Bueno, si ustedes se preguntan eventualmente por qué con esa mujer y no con otra, bueno, eventualmente hay un relato del Midrash que le preguntan a Rabí Akiva qué es lo que Akadosh Baruj Hu hizo después de crear el mundo en 6 días. Porque la tradición pagana que siguió el cristianismo en Roma eventualmente era de que, bueno, o el mundo filosófico griego, era de que, bueno, que Akadosh Baruj Hu se ocupó de crear el mundo. Y después de eso, si te he visto, no me acuerdo. Se desentendió de todo ese mundo. Entonces Rabbi Akiva le dijo a esta mujer pagana, dice, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu después de crear el mundo? Se dedicó a unir parejas. Esta mujer para este hombre para esta mujer. Entonces la mujer pagana cuenta la Gemara y dijo, pues eso es muy simple. Fue al mercado, compró 1000 esclavos, varones y mujeres, y los casó. También ella hizo la obra de Dios. Lo que no tuvo en cuenta es que el otro día se encontró con 1000 demandas. Es decir, no todo el mundo estaba conforme con lo que había hecho. Entonces aquí se dieron cuenta, entonces dijo la mujer pagana, vuestro Dios es un hombre, es alguien muy sabio, no es un hombre, perdón, es alguien muy sabio, porque solamente él puede generar una realidad tal en la cual la pareja pueda crecer en convivencia, pueda crecer en amor, pueda crecer en integridad. Asimismo, dice el Rambam, eh, bueno, ¿qué tal Yesher? ¿Cómo lo fue? Si se pregunta si puede vivir una persona por amor a Hashem, sin temor a Hashem, mire, Reshit Chochma Yirat Hashem. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El amor a Dios es un grado de elevación. El temor a Dios representa algo que está superando el amor a Dios. ¿Está bien? Entonces, Kadosh Baruj Hu le dijo a Abraham Avinu, Atay adati ki yere Elohim ata. Ahora sé que eres temeroso de Hashem.
Ahora lo supo. No. El versículo dice, "Veloja sajta et injai yijileja", y no has quitado de tu responsabilidad a tu hijo, tu único. ¿Qué quiere decir? El concepto de Irat Shamayim es un concepto de veneración, no es de temor, no es miedo, es veneración. ¿Qué quiere decir Irat Shamayim? Mire, cada uno de nosotros, los seres humanos que se definen por el amor, también a las otras personas. Cada persona que ama a su otro, el hombre a su mujer, a sus padres, a sus hijos, alberga dentro de sí un temor que nunca lo expresa. Un temor que no lo dice nunca. Y es un temor que se llama temor a la pérdida. Cuando ese ser querido, Dios no permita, no esté con nosotros. Eso se llama Irat Shamayim. Irat Shamayim es, creo, como lo explica Rav Soloveitchik en algún momento, es llegar al momento en el cual el judío se siente sin Dios. Entonces, si el judío se siente sin Dios, el amor puede transformarse en una fantasía nada más. Entonces el amor tiene que estar, obviamente, ornamentado, coronado por lo que es el Irat Shamayim. A mi humilde entender, por supuesto, ¿no? Eso es lo que yo creo. Asimismo, dice Rambam, si alguien que robó el dinero de otro o que lo engañó, estamos hablando en esta semana de Perashat Behar Bejukotai, sobre el engaño, sobre el robo, una at de barim, engañar por la palabra, engañar por el dinero. Y esa persona que robó el dinero de otro o que lo engañó y niega y jura falsamente, porque obviamente lo niega y después jura en falso. Por eso dice la Sagrada Torah, "Velo tishabe'u bishmi lashakar". Si sostenemos que Hashem predispuso que este dinero llegue a manos de este otro, saliendo de las manos del primero, entonces Hashem determinó la realización de un pecado. Entonces dice Rambam, el tema no se desarrolla así. No podemos, como empecé hablando hoy, no empecemos, no podemos hablar que las cosas que pasan, uno no está en el pensamiento de Kadosh Baruj Hu. Uno no sabe qué es lo que él va a hacer. Entonces es muy difícil afirmar cosas en una realidad que duele, por lo menos para 45 familias hasta este momento, que son las damnificadas, un poco menos porque murieron hermanitos también, en esta desgracia que pasó en Nerón. Entonces realmente, cuando yo escucho y leo que de repente alguien dice Yuzderamina Shamay, yo digo, wow, esta persona está en el íntimo pensamiento de Akadosh Baruj Hu. Hasta tal punto hemos llegado, hasta ese nivel estamos ahora viviendo, en el cual también sabemos traducir lo que Akadosh Baruj Hu piensa. Todas las conductas humanas, dice Rambam, dependen de él y están entregadas a su libre albedrío, él como humano. Todas las conductas humanas dependen del ser humano. Están entregadas a su libre albedrío. Y por supuesto que en esas conductas están la disciplina, quiere decir la obediencia, por un lado, y también está la rebeldía, la desobediencia en este caso. Todo está ahí. Como ya aclaramos en el capítulo 4, los preceptos de la Torah y sus advertencias se hallan en las conductas en las cuales el ser humano tiene libre albedrío para realizarlo o para no realizarlo. En esta parte del alma se encuentra, atención a Yesher, el temor a Hashem, lo que no depende de Hashem, sino que está entregado el temor al libre albedrío del ser humano. Y agrego a esto, Yesher, lo que le dije, que Kadosh Baruj Hu nos dice activamente, ve ahavta et Hashem elokeja, ama a Hashem tu Dios, bechol levavcha, uchol nafshecha, uchol meodeja, con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo lo que tus fuerzas.
Por supuesto que también estudiamos en la Sagrada Torá qué es lo que nos pide Kadosh Baruj Hu. También nos pide lirá, leirá, temerle a él. Pero esto, todo lo demás, lo puedo recibir como un gesto de Kadosh Baruj Hu, como un regalo del Boreolam, menos el temor a Dios. Dice, en esta parte del alma se encuentra el temor a Dios, en aquellas en las cuales el ser humano genera Jofesh Ejira, el libre albedrío. Y entonces, si es así, ¿qué significa Akol Bidei Shamayim? Que todo está en manos del cielo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se entiende que todo está en manos del cielo? La explicación del tema es que se refiere a las características humanas naturales. Atención, características humanas naturales, en las cuales no hay libre albedrío. Por ejemplo, ser alto o bajo. Que el ser humano sea alto o bajo. Que haya lluvia o que haya sequía. Que haya aire turbio o diáfano. O todo lo semejante que existe en el mundo. Todo depende de Hashem, excepto los movimientos humanos y sus reposos. Todo lo que representa la condición del ser humano, y ya vamos a ver de qué se trata. El tema que aclararon los sabios, que la disciplina y la rebeldía no dependen de Hashem ni de su voluntad, de la voluntad de Dios, ¿no? Vamos a poner su voluntad en mayúscula, sino de la voluntad humana. Lo aprendieron de lo dicho por el profeta Irmiyahu, cuando declaró, de lo dicho por Hashem, no proviene ni lo malo ni lo bueno. Quiere decir, en Megilat Eijá está claro entonces que hay un concepto y hay un criterio que de Hashem no proviene lo malo ni lo bueno. Siendo que lo malo son los malos actos y lo bueno son los buenos actos, explica el Rambam, la intención del Naví es declarar que Hashem no determina que el ser humano se comporte mal o bien. Esto es una revolución en el pensamiento. Por cuanto que este tema es así, es apropiado que el ser humano se aflija y se lamente por todos los pecados e iniquidades que hizo, ya que él se comportó voluntariamente mal. Como el profeta acota, ¿cuánto ha de afligirse el hombre vivo, el varón por su pecado? También lo dice, por supuesto, Megilat Eijá. La Megilat Eijá, por supuesto, es un recorrido, ¿no?, de todo lo que representa eventualmente un escenario tan particular que está hablando en ese momento, ¿eh? De una Megilá que reúne, congrega todo el dolor, el máximo dolor que puede tener el ser humano está allí, en Megilat Eijá. Luego, él continúa y expresa que la curación de esta enfermedad está en nuestras manos, ya que del mismo modo que pecamos por nuestro libre albedrío, así también podemos arrepentirnos de nuestras conductas negativas. Entonces, busquemos, rebusquemos en nuestras sendas. Nazcora, las investigaremos. Benayuba el Hashem. Volviendo y volveremos a Hashem, elevaremos nuestros corazones a Hashem, a Dios que está en los cielos. Dice, otra vez cerrando, la Megilá de Eija. Bien, entonces obviamente es un escenario este que está marcando el Rambam como que nos viene a advertir algo muy, muy trascendente con respecto a lo que es nosotros y nuestra libertad de elección. Pasando un poquitito a los comentaristas del Rambam,
antes de continuar, ya que esto necesita de amplificar un poquito el tema en estos últimos minutos de nuestro Sheur. Este capítulo nos dicen sus comentaristas que trata sobre la elección, la libertad de elección en el ser humano. Lo correcto y lo concreto hubiera sido que este tema se hubiera echado aguas claras al comienzo de los 8 capítulos de los Shmona Prakim, porque representa tal vez la raíz, el fundamento para todas las cosas que se han venido sucediendo. Sin embargo, en el segundo capítulo el Rambam dejó puesta la piedra fundamental para este tema cuando aclaró en cuáles de las fuerzas del alma, de esas fuerzas interiores que tenemos, pertenece la voluntad del ser humano. Y allí es que el Rambam estableció que existe la Bejirá Hofshit, en el segundo capítulo. Pasa que lo pasamos y lo hablamos, pero no se expandió en el sentido. Pero ahí está esa voluntad del ser humano. De todas maneras, en el segundo capítulo, Rambam, explican los comentaristas nuestros hoy, no explicaba el tema en sus detalles, sino que todo el detalle del libre albedrío viene a ser traído hoy, en nuestro capítulo central, el octavo y último. El fenómeno literario de casi no mencionar premisas básicas también está en la Torá, en las palabras de nuestros sabios. Esta es una regla general muy importante, que muchos de los fundamentos más importantes en la Torá y en las palabras de nuestros sabios se hayan encriptados o se recuerdan solamente en forma abreviada, ya que también la Sagrada Torá y también nuestros sabios de bendita memoria no vieron la necesidad de tener que remarcar cada uno de sus aspectos, porque estos aspectos parecerían ser sobreentendidos en cuanto a la condición humana. Uno de estos ejemplos, nos dicen los comentaristas del Rambam, es el tema de la permanencia del alma, tema que se llama Isha'arut HaNefesh. Rabbi Yehuda Halevi, el gran sabio, el gran poeta judeo-español, escribe en su libro El Kuzari, por supuesto, que simplemente es tanto Sheyesh Olam Haba, dice, es tan simple y tan contundente que existe el mundo venidero y la permanencia del alma, hasta que casi no hay lugar para referirse a ello. O sea que Rabbi Yehuda Halevi dice, mira, esto es obvio. Lo dice en el libro del Kuzari, en la primera parte, capítulo 115. Y lo mismo pasa con nuestro tema. El libre albedrío está explicado en extensión en toda la Torá. Y obviamente lo menciona en un solo versículo. ¿De qué forma? Natati lefaneja abraja beaklala. Puso delante de ti la bendición y la maldición. Ubajarta bajaim. Y elegirás ciertamente la vida. Sin embargo, aquí el Rambam dice que la libertad, el libre albedrío, perdón, del ser humano es un concepto que está relacionado con su intelecto y con sus sentimientos. Quiere decir que se sobreentiende, está sobreentendido. Y para él, dice, para circunstancias como estas, no es necesario amplificar o remarcar mucho más de lo que está dicho. Pero en la continuidad de sus palabras, él agrega que si nosotros vamos a negar y decir que no existe el libre albedrío, entonces quedará anulada, Dios no permita, toda la Torá. Y entonces dice, y decir esto, que no existe libre albedrío, dice él en sus capítulo 8, aquí,
Más adelante es Harisat Jomat Torah. Es cuando nosotros destruimos la muralla de la Torah. Somos quienes decretamos sobre el Todopoderoso, bendito sea, a Abel, injusticia sobre él. Decimos que es injusto. Jalil alom mimeno. Dios no lo permita, dice el Rambam. Porque si el hombre no tiene libertad de elección, van a estar anuladas todas las mitzvot de la Torah y todas sus advertencias, y todo será una gran mentira. Porque de momento que no existe la libertad de elección en el hombre, en lo que el hombre haya de hacer. Así lo dice en este capítulo 8. Por último, de todas maneras, dicen los comentaristas de Rambam, queda una pregunta en principio. ¿Por qué Rambam se ocupa de este tema solamente al final de estos 8 capítulos? El motivo es que nuestro libro, como dijimos en el capítulo 7, que hablaba sobre la profecía, es un libro de guía práctica. Y el tema es no con ideas abstractas de la Torá, de la moral o de la filosofía de la moral. Dice, por la característica de este libro, tiene un carácter práctico. Entonces el Rambam decidió saltearse sobre muchos temas que solamente les dedicó su palabra en su libro Moreno y Mujín, en la, en la guía, de los perplejos. Aquí, en este libro, explica el Rab Rabinovich, Shatach Befanenu extendió delante nuestro toda una sucesión de conductas, costumbres, morales, concretas y prácticas, y para no cortar esa sucesión de continuidad, entonces esperó hasta ahora para poder hablar y aclarar el tema de la elección. Este capítulo 8, estamos entrando en él, tiene 2 metas. Explica el Rab. La primera, el Rambam, Yotze Hotzetz, que negeta de Otamut Ot. El Rambam sale para establecer una separación concreta en contra de todas las ideas equivocadas y que son heréticas, que finalmente vienen a negar, obviamente, el libre albedrío, que aparentemente eran las ideas que preponderaban en su generación. Por otro lado, él viene también a traernos y hablarnos de los límites de ese libre albedrío, dado de que, obviamente, de Holzot, Sheyesh Lakbulet Mesuyamim, porque también esa condición del libre albedrío es porque también tiene, por supuesto, algunas limitaciones. Y en este caso, Rambam nos las va a dar a saber. Bueno, hasta aquí entonces vamos a llegar en el día de hoy. No sin antes, agradecerles enormemente por acompañarnos, pidiéndoles que tengan buena salud y que quiera Kadosh Baruj Hu acompañarlos en todo este desarrollo que tiene que ver con el crecer como Yehudim, fundamentalmente, que nos permita el Todopoderoso también alcanzar un grado de Irat Shamayim, que eso depende exclusivamente de nosotros y no de nadie, como ustedes se han dado cuenta hoy. Akol de Shamayim, Chutz Mirat Shamayim. Y allí comenzaremos eventualmente. Allí estaremos para poder incrementar ese Irat Shamayim, porque no me cabe duda que el amor a Dios es lo primero que encontramos para poder recrear en nuestras vidas, cuando uno puede conocerlo a Él. Pero el Irat Shamayim es no cuando yo lo puedo conocer a Él, es cuando yo no quiero estar sin Él. Y esta es la otra realidad que también involucra nuestra vida. Que tengamos buena semana, Beriut, Tová, buena salud, buen sustento y que Kadosh Baruj Hu nos envíe realmente su bendición. Muchas gracias. Discure Shanim Babot.